Donald Trump no es el único que ha puesto en duda los resultados electorales. Ese es uno de los argumentos esgrimidos por parte de los republicanos. Hoy le mostraremos dos videos con declaraciones de Hillary Clinton que parecieran darle la razón a esos defensores de Trump. Y por supuesto, entonces queda la pregunta de si el expresidente fue más allá de las palabras. Lo vamos a discutir y tenemos ambas partes del debate. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, contamos con la presencia de Richard Tapia, analista demócrata, profesor universitario de Ciencias Políticas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por también. Tenemos a Anthony Verdugo, que es analista republicano. Gracias por regresar a nuestra mesa. A ver, el tema de, ya todos sabemos más o menos lo que ha sucedido, pero tenemos dos, porque aquí se ha dicho constantemente, Hillary Clinton puso en duda las elecciones, bueno, y entonces nuestra producción quiso saber cuán exacto podía ser eso. Así que nos pareció que lo mejor era recordar qué había dicho Hillary Clinton, que habla de las posibilidades de que a ella le hayan robado las elecciones. Eso es lo que entiendo, veamos. You can run the best campaign, you can even become the nominee, and you can have the election stolen from you. You can run the best campaign, you can even become the nominee, and you can have the election stolen from you. A ver, ¿cómo entendemos esto? Empiezo con el republicano. Bueno, creo que es bastante obvio. En este video vemos que Hillary Clinton, 3 años después, casi 3 años después de su derrota electoral, está reclamando de que a ella le robaron las elecciones, que ella hizo todo el esfuerzo posible para poder ser elegida, pero aún con todo eso habían fuerzas ocultas o más allá del poder de ella para robarle las elecciones. No usa esas palabras específicas, pero sí dice, me robaron las elecciones, o tú puedes tener tus elecciones robadas después de hacer una campaña prácticamente perfecta. Y sin duda, que sabemos que no es la única. Stacey Abrams lo dijo también después que perdió su elección para gobernadora en Georgia en el 18, y también Kamala Harris dijo que Trump era un presidente ilegítimo. Por lo tanto, no es la primera vez. Tenemos que hablar del contexto a donde ella dijo estas palabras. Sabemos que las 17 agencias de inteligencia americana ha dicho que los rusos se metieron en las elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Cómo se metieron? Bueno, usaron tecnología, usaron el Internet, trataron a influenciar, usar la influencia del Internet para tratar a coger los votantes, votar de una manera o la otra. Ahora, si esa es la palabra correcta que ella usó, no, pero vamos a comparar manzanas a manzana, naranja a naranja. En el caso de Donald Trump, él incitó que las personas fueran al Capitolio y trataba de parar un proceso constitucional a donde su mismo vicepresidente, a donde su mismo partido le dijo que las elecciones no fueron robadas. Las elecciones, ellos confirmaron el colegio electoral que pusieron a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Entonces, el indictment que viene ahora, que vimos que pasó en estos últimos días, es el tercer indictment que ha recibido, pero este es el primero que es el más serio y que es incitar una insurrección contra los Estados Unidos. Y si él está encontrado culpable de ese cargo, entonces la enmienda 14 prohíbe que él coge cargo o mandato como presidente de nuevo. Cao, vamos a ir a los hechos. Aquí hay tanto que desglosar de lo que ha dicho mi colega Richard Tapia. Mucho cariño y respeto a él, pero está equivocado. Primeramente, la trama rusa fue una ficción, una falsedad, lo sabemos. Se gastó 25 o 35 millones de dólares. Robert Mueller no pudo poner cargos contra Donald Trump. Esas agencias fueron desacreditadas completamente. Sí hubo espías y era el mismo FBI que estaba espiando en contra de la campaña de Donald Trump. Pero vamos a lo que está pasando ahora. Vamos a desglosar esta acusación que se presentó hace unos días. Número uno, la acusación dice en la primera página, lo dice al principio, de que Donald Trump alegó que las elecciones habían sido robadas
y que él mismo sabía que no eran robadas. Eso es una declaración bastante, puedo decir, de fantasía, porque no hay esa evidencia. No hay evidencia de que Donald Trump escribió un papel, una grabación donde él dijo, sí, yo sí sé que las elecciones fueron robadas, pero, o no fueron robadas, pero yo voy a decir que fueron robadas. No existe esa documentación. Lo que existe sí es evidencia, según Jack Smith, de muchas personas como Mike Pence o unos abogados que dijeron, no, las elecciones no fueron robadas. No es un crimen estar en desacuerdo con una persona. No es un crimen no aceptar la opinión de una persona. El problema que tiene Jack Smith es que no existe ninguna ley en los Estados Unidos que prohíbe que un político, presidente o cualquier político, intente anular los resultados de una elección. Esa ley no existe en la ley federal. Por lo tanto, él está tratando de crear una teoría muy creativa, acusándolo de fraude y de conspiración. Este es el problema. El problema es que no puede haber conspiración si tú crees que las elecciones fueron robadas. Aunque tú estés equivocado, eso es irrelevante. Si tú dices que no fueron robadas y tú crees que no fueron robadas, eso no es conspiración. No existe ninguna manera de que él pueda señalar, Jack Smith, que hay una ley que prohíbe intentar anular las elecciones. Otra cosa, en el discurso que dio el 6 de enero, él dijo marchen pacíficamente y patrióticamente. En ningún momento incitó él violencia. Jack Smith mismo lo admite. No están causados por no, por eso. Están causados, y eso es una misión. Eso es una misión. Y en ningún momento le dijo a los manifestantes que atacaran el Congreso. En ningún momento. Por lo tanto. A ver, volvamos al tema de Hillary Clinton, porque la producción me dice que encontró que Hillary Clinton no solo habla del robo de las elecciones en el pasado, sino que se aventura a pronosticar que los republicanos se podrían robar las próximas elecciones del 24. Yo no he visto esto. Entonces estoy tan curioso como ustedes de ver qué fue lo que dijo para saber. Adelante. Right-wing extremists already have a plan to literally steal the next presidential election. And they're not making a secret of it. The right-wing controlled Supreme Court may be poised to rule on giving state legislatures, yes, you heard me that correctly, state legislatures the power to overturn presidential elections. Just think, if that happens, the 2024 presidential election could be decided not by the popular vote, or even by the anachronistic Electoral College, but by state legislatures, many of them Republican-controlled. Déjame hacer un comentario sobre eso. Qué bueno que están jugando ese clip. Ese video. Ese video. Poniendo el video. El mes pasado, ella tiene razón en que estaba diciendo, el miedo era que hay una teoría que se llama la teoría de la legislatura estatal independiente. Y esa teoría básicamente dice que abajo artículo 1 de la Constitución, el gobierno federal delega a los estados, a las legislaturas estatales, poder determinar los tiempos, lugares de las elecciones y también las reglas de las elecciones. Esa es la teoría. La Corte Suprema el mes pasado destruyó esa teoría. Eso fue en la decisión de Moore v. Harper, que nosotros hemos tenido diferentes conversaciones en este mismo programa sobre si uno tiene una felonía, ¿permite Donald Trump estar en la boleta en el estado? Si el estado de la Florida dice que una persona con felonía no puede estar, bueno, no puede estar si va a ir a un cargo estatal, pero no a nivel federal. El gobierno federal ahora en Moore v. Harper básicamente dice que las legislaturas estatales no pueden anular una elección, no pueden determinar las reglas de una elección federal. Entonces, si Donald Trump está convicto de cualquier otro cargo federal y estatal, todavía puede estar en la boleta. La única excepción es incitar una insurrección o ser parte de una insurrección, porque la enmienda 14 de la Constitución prohíbe cualquier persona que ha sido convicto de ese cargo poder coger un cargo. ¿Está acusado de ese cargo? Bueno, el tercer indictment es incitar, es ser parte de una insurrección de enero 6. Entonces, sí. No. El tercero son dos cargos de tratar de anular y dos el derecho de al voto de los ciudadanos. Ese es del estado de Georgia.
No, eso es al nacional. Federal. Perdón. Son 2 cargos de obstrucción y 2 cargos de conspiración. En ningún momento hay un cargo de incitación de violencia. Sí, La que a mí eso me conspiración llamó- fue sedición. con la insurrección. No. A mí Tampoco, me llamó la perdón. atención que eso no aparece No, por no ahora, aparece, ¿no? no aparece. Y de cierto modo es más inteligente, ¿no? Porque ahí puedes invocar la libertad de expresión. Los fiscales han ido a la conspiración y en ese caso, ahí hemos hablado de eso, Mike Pence se convierte en un testigo de la fiscalía importante, porque si, En estos si él le momentos, dijo a con las Mike Pence, notas que mira, tomó. revierte los votos. Sí, pero vuelvo y repito, no hay ninguna ley que prohíba a un político intentar anular los resultados de una elección. No existe ninguna ley, para eso. Incluso hay una decisión de la Corte Suprema en el 2012, US versus Alvarez, en donde dice si un político dice una mentira y él sabe o ella sabe que es una mentira cuando lo dice, está protegida por la primera enmienda. Vamos a una pausa y cuando regresemos, seguimos con esta discusión, que está muy interesante desde el punto de vista filosófico y político. Eso de que no existe una ley, yo también lo había pensado, pero debe existir. Para No. juzgarte tienen que acusarte de haber violado una ley. No, pero No te pueden acusar de no de las violar una ley que no acusaciones de existe. conspiración y de fraude no son leyes para prevenir la anulación Vamos a de una discutir eso elección. a la vuelta y también hablar de Ron DeSantis. O sea que